Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, así como también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y en nuestro canal Paneo Semanal y Sol 106.5. Bueno, Eliseo, tenemos mañana la segunda vuelta electoral de Chile y ahí se juegan dos polos también. Estamos hablando de lo mismo casi en todo el mundo, el asunto del paroxismo, de los extremos de las posiciones de las sociedades ahora. Chile va a una segunda vuelta mañana y se disputan dos candidatos que son completamente opuestos uno del otro. Uno ultraderecha, José Antonio Kast, y uno que representa toda la izquierda y toda esa parte socialista de la sociedad que una vez se vio identificada con Allende, Gabriel Boric. Gabriel Boric, un activista estudiantil que tuvo una gran incidencia en algunos años atrás por su ferocidad y sus políticas o sus convicciones socialistas. Y entonces se la disputa con José Antonio Kast, que representa los sectores más derechistas relacionados con Pinochet. Digamos conservadores. Conservadores, pero una etiqueta. Hay una etiqueta porque su familia y ese apellido estuvo muy relacionado con Pinochet y su régimen. Y entonces aquí tenemos los dos extremos, que representa Pinochet y el que representa Allende. Hay que decir que Bachelet apoya a Boric, la parte socialista. O sea, casi 50 años después sigue la misma... Sigue exactamente. La misma... el mismo dilema. El mismo dilema, exacto. El mismo dilema. Los mismos polos. Y así es. Bueno, y en la primera vuelta hubo unos resultados que favorecieron ligeramente a Kast, a José Antonio Kast, que ganó o que salió, el resultado de esa primera vuelta fue 27.9 a 25.8 de Gabriel Boric. Lo que ganó aquí técnicamente, por lo que decimos, por una mano de pintura. Así mismo, casi un punto y pico, casi 2 puntos en los porcentajes de votos, que es prácticamente... un nada por ciento. Nada, margen de error muy corto, muy, muy pequeño. Y ahora eso lo hace según la Constitución chilena, estipula que debe ir a una segunda vuelta esos dos candidatos solamente, y ahora las encuestas están muy parecidas, pero invertidas. Creo que las últimas encuestas dan un ligero margen de beneficio a Boric, pero dentro de los márgenes... Hay que decir que hay una especie de vacatio en las encuestas por legislación. O sea, como en casi todos los países de Latinoamérica, las encuestas se pueden publicar hasta un momento X. Hasta un punto, correcto. Y después de ahí ya, para no manipular a los votantes. Así es. Pues ahí tenemos eso en Chile. Hay que recordar que son 15 millones de personas registradas que pueden votar. De ahí los que vayan a votar es otra cosa. Entonces, vamos a una cosa. Mira lo importante que es hablar del contexto histórico. Recuerda el programa que hicimos aquí el 11 de septiembre. Sí. Con el tema de Allende. El tema del golpe de Allende y del ambiente en el que Allende resultó electo, de que era creo que su segundo o tercer intento por llegar al poder, y toda lo que eso trajo en su momento. Y uno lo veía probablemente muy lejos, eso en el tiempo, en la historia,
Pero mira cómo ahora ese es todavía la sociedad sigue en la misma discusión. Sí. Porque si tú oye esos discursos y oye lo que está pasando ahora, una versión moderna de eso, de ambos lados. De ambos lados. Como una actualización de los software. Sí, sí, básicamente adaptado a la era de hoy. Entonces, Sí. las amenazas, porque los discursos son muy radicales, sobre todo del lado de la izquierda, que amenazan con estremecer el sistema. Ahora hay que decir que el sistema chileno está bajo mucho estrés. Uh-huh. Chile está en un proceso de modificación constitucional. Hay mucho cuidado. Donde se quiere hacer una reforma de arriba abajo, porque recordemos que Chile tiene la constitución de la transición a Pinochet. Sí. De Pinochet a la democracia. Entonces, es una constitución que, si bien es cierto que hay que hacerle vamos a decir, sus mejoras, lo menos cierto es que ahí hay que tener cuidado porque hay un nivel de institucionalidad que se ha alcanzado, que es importante, y de desarrollo, que no se puede desdeñar en una ola emotiva como la de ahora. Este proceso comenzó. Lo que ha desembocado en la reforma constitucional comenzó por una protesta estudiantil por el alza de los pasajes en el metro. Sí, sí. Y mira por donde nosotros vamos ya. Sí, sí, no, y en medio de un proceso de pandemia y de exacerbación de los ánimos, claro, y todo esto. Ahí hubo un detonante, que fue esa alza, pero los motivos de la protesta estaban. Yo tenía ese camión de combustible y simplemente necesitaba un fósforo para incendiarlo. Y eso fue lo que pasó en Chile, que fue lo mismo que pasó en Colombia también, sí, con el tema de las protestas. Eso comenzó muy divorciado de lo que ha terminado. Sí, sí. Entonces, que por cierto, vi que la policía colombiana va a ser una de las asesoras de la Policía Nacional en el proceso de reforma, pero la policía colombiana ahora acaba de ser declarada responsable por la muerte de varias decenas de jóvenes en las manifestaciones de Colombia. Sí, sí. Era lo que tú decías de la naturaleza militar, por supuesto, de la policía colombiana. Parecido aquí, porque nosotros país. Tenemos también una naturaleza. Sí, el problema es que no tenemos las mismas amenazas. Sí. Porque Colombia tiene guerrilla, tuvo y tiene guerrilla. Sí. En los últimos 50 años. Colombia tuvo narcotráfico, Colombia tuvo narcoterrorismo, Colombia tuvo paramilitares, y todos eran grupos armados, radicales, con recursos y tecnología en muchos casos para llevar a cabo sus acciones. Entonces tienen que tener un cuerpo armado capaz de poner el orden, no solo para enfrentar los fenómenos de delincuencia común que manejan todos los cuerpos policiales alrededor del mundo, sino también problemas derivados de la desigualdad, de la marginalidad, que lo tiene toda Latinoamérica, y además de eso, problemas de seguridad nacional, de desestabilización o sea, a gran escala, como la pueden representar esos grupos. O sea que el enfoque de un cuerpo policial de Colombia me parece a mí que debe ser muy distinto y distante al de la policía dominicana, que no enfrenta nada de eso. Eso va a ser un reto. Pero volviendo al tema chileno, realmente ya ahí está Perú con Pedro Castillo, sí, que es el espejo más cercano en el que ellos deben verse. Pero también en el caso del avance de los rojos de la izquierda, Lula tiene un pie en el Palacio de Planalto, en Brasil. La izquierda gobierna en Argentina. O sea que gobierna en Nicaragua. Fíjate que el caso nicaragüense ya lo han silenciado en los medios de comunicación. O sea, ya no se habla de Nicaragua. Sí, sí. En Venezuela acaba de ocurrir un proceso electoral en donde, que ha sido sancionado positivamente por la comunidad internacional, le han hecho críticas, pero reconocieron el resultado. Sí, así es. Entonces parece que estamos viendo
un segundo aire de la izquierda. De la izquierda, sí. En Latinoamérica. Y por eso es importante ver. Por eso Boris puede ganar también. Sí. Y yo creo que sí, por la cantidad de apoyo que ha suscitado su candidatura con referencia a los demás, a todas las demás organizaciones políticas de Chile, que ha tenido un apoyo importante y que pudiera ser decisivo para mañana y que pudiera darle la ventaja sobre el conservador Kast. O sea que también en Colombia hay elecciones el año que viene, donde la izquierda luce con una posición bastante cómoda, diría yo, para poder para alzarse con el poder. O sea que de repente Sudamérica se podría estar volviendo prácticamente roja completa, porque ante el avance de los movimientos de izquierda. Es duro. Yo creo que sí. Bueno, en México también hay presidente izquierdoso. Sí. López Obrador es lo más socialista que puede tener México. Entonces, volvemos otra vez a lo que sucedió en la era de Obama, donde prácticamente toda Latinoamérica era roja o de gobierno de centro, donde no habían prácticamente gobiernos de derecha, donde los norteamericanos en su política exterior ahora también han marcado distancia de quien pudiese llamarse de derecha, que sería Bukele en El Salvador. Sí. Se han puesto un puente, le han sancionado a varios funcionarios de primera línea de su administración. Entonces, hay que ver cómo se va a configurar el tablero. ¿Qué quieren? O sea, ¿cuál es la política exterior norteamericana hacia esta región? Porque yo como que no la entiendo. Yo no estoy entendiendo en qué consiste. Bueno, es que Biden la tiene difícil porque Estados Unidos está girando hacia el socialismo. O sea, las ideas de izquierda son las que gobiernan ahora mismo los Estados Unidos, que nunca va a suceder nada más de ahí, pero retóricamente la narrativa del Partido Demócrata está apuntando hacia el socialismo. Yo lo que percibo es una falta de liderazgo fuerte en los Estados Unidos. O sea, no hay liderazgo, y al no haber liderazgo, eso se está traduciendo en la política exterior. Fíjate que en lo que hablábamos al principio del programa, el tema de los rusos, de Rusia. O sea, ¿en qué consiste la política exterior norteamericana? En hablar duro. Sí. O sea, ya los rusos son los primeros que saben que los Estados Unidos no pueden hacer nada. Sí. Pero igual que los chinos. Tienen problemas internos. Entonces, cuando tú recurres a eso, es como en una discusión. O sea, tú y yo podemos estar argumentando y contraargumentando aquí horas. Pero cuando uno de los dos grita o pasa al plano de amenaza o eleva el nivel del tono, no el discurso, del tono. Del tono. ¿Es por qué? Porque no tiene ya más recursos para rebatir. O sea, para armar un debate entre iguales. Tú lo quieres imponer sobre el otro. Entonces ya todo el mundo sabe, los rusos, los chinos, sobre todo, saben que los norteamericanos no tienen con qué pararlos. O sea, si Putin decide invadir mañana Ucrania, los Estados Unidos no lo puede parar. No tiene con qué. Sí. Y pues lo han amenazado con sacarlo del sistema SWIFT de transferencia y nada. No pasa nada. No pasa nada. O sea, no tienen con qué pararlos, ni a los chinos tampoco. Entonces, eso significa que tiene que operar un cambio en el approach que se le da a estos temas. Y esa falta de liderazgo interna en los Estados Unidos es lo que ha producido eso. Porque si Biden cambia el discurso, estaría dándole poder político a sus adversarios, que son todos esos norteamericanos que creen en el Make America Great Again, de que nosotros somos los jefes y hay que hacer lo que nosotros digamos. ¿Tú entiendes? O sea, él la tiene muy difícil. Sí, porque eso representa la vuelta a los ideales de Trump. El legitimar a todos los que creen en eso, cuando 2/3 partes de esos que creen en eso dicen que tú llegaste ahí por un fraude. Sí.
La tiene difícil, porque además en la práctica Biden no ha tenido otra opción que legitimar algunas de las decisiones de Trump también. No públicamente ni se anuncia, pero muchas de las decisiones en torno a la política exterior norteamericana, Biden ha tenido que reconocerla. Y en torno a la inmigración. Y en torno a la inmigración, que había un programa de compensación de hasta 400 y tantos mil dólares. Por la separación. Por la separación, ya se lo echaron para atrás. Lo echaron para atrás, así es. Y es así, pues son políticas de Estado. O sea, ahí no se está hablando de que eso fue Trump. Porque es que el discurso bajó tanto en la campaña electoral que se llegó a decir de todo. Primero para denostar y segundo a ofrecer de todo del otro lado. Sí. No, eso yo lo voy a echar para atrás. Parecía un político dominicano o latinoamericano. No se preocupen, cuando nosotros lleguemos, eso se va a resolver. Mentira. Porque son problemas profundos. Son problemas profundos. El problema de la inmigración ilegal en Estados Unidos está en la Constitución. Eso es demagogia. Claro, eso está en la Constitución norteamericana. Si los americanos quieren resolver eso, tienen que cambiar la Constitución. Que la Constitución no diga que todo el que nace en Estados Unidos es americano. Y que ningún Estado, porque oye, eso es redactado en 1870. Eso, Sí. Dice, todo el que nace aquí es americano y ningún Estado puede adoptar leyes que restrinjan esos derechos. Dicho más o menos parafraseando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, el que nace allá es americano y yo por una ley estatal no puedo suprimir esos derechos. O sea, yo no puedo crear un libro de extranjería, yo no puedo inventarme una figura del extranjero transeúnte, yo no puedo hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque la Constitución me sustrae le quita esa capacidad a los estados. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, el muchachito que nació allá es americano. Sí. Es americano y se han inventado de todo. Hay una jurisprudencia en materia de migración que es una cuestión criminal, que es la jurisprudencia del King versus DeMoore, que es nada más y nada menos que el arma que usan en los servicios de inmigración para poder deportar a la gente. Cuando tú llegas, tú puedes contestar tu proceso migratorio. Tú buscas un abogado y van al tribunal. Y tú te quedas en Estados Unidos en lo que se resuelve. Pero tú sabes cómo te quedas preso. Porque tú dices que la condición de ilegalidad de un extranjero es sinónimo de peligro de fuga. Esa es la jurisprudencia de King versus DeMoore. Entonces te dicen, sí, quédate aquí y busca $1 millón de fianza. O quédate aquí, pero preso. El proceso dura, en teoría, el proceso debe durar 2 o 3 meses, pero dura 2 años. Sí, un problema que es muy diferente a la solicitud de asilo. Exacto, pero entonces, ¿qué te dicen? En la frontera, en todos esos centros de detención o donde te detienen, te dicen, bueno, mira, si tú te vas voluntariamente, si te devuelves, o sea, si tú aceptas la deportación voluntariamente, yo te doy un waiver, o sea, yo te doy que le dicen a la gente, digo un perdón, yo te doy una especie de concesión para que tú puedas volver a buscar visa dentro de 3 años, por ejemplo. O si no, tú te quedas aquí preso 2 años y si tu deportación procede, tú eres inelegible de por vida para atrás. ¿Qué vamos a hacer contigo? Entonces, el 99% de la gente dice, bueno, yo me voy. Si puedo volver en 1 año. Sí. Y efectivamente hay muchos casos porque ellos cumplen eso. La cuestión es que tú te vayas. O sea, pero mira por dónde, y eso no es un presidente que lo va a cambiar en Estados Unidos. Eso no es verdad. No hay manera. Eso no es verdad. Eso es la Suprema, eso es el Poder Judicial que ha decidido eso y lo ha ratificado en varias decisiones judiciales. Sí. Cualquier presidente que prometa eso está siendo demagógico. Pero en campaña esa fue una de las promesas. Sí. Entonces ahora, si liderazgo, con una vicepresidenta muy impopular también, porque Kamala Harris no ha logrado el contrario a lo que se creyó. La tasa de rechazo es alta. Altísima.
altísima porque los republicanos la ven como una conspiradora, los demócratas la ven como una oportunista. O sea, y eso ligado a las deficiencias cognitivas que presenta Biden en muchas ocasiones, las debilidades, pues hacen que se vea todavía más, porque antes el vicepresidente era una figura decorativa. Pero me parece a mí que ahí fue que tuvo el error. Sí. Porque al principio de la administración de Biden, ella salía demasiado. O sea, él hablaba y ella estaba atrás. Sí. Y él siempre estaba ahí. Entonces, la gente comenzó a entender que se la estaban vendiendo como presidenta. Ante toda esa falencia de Biden. Recordemos que también Biden es el presidente que hasta ahora ha sido reelecto a sabiendas de que es muy probable que no se presente una reelección. O sea, al término que le corresponde constitucionalmente. O sea, todo el mundo en Estados Unidos, cuando elige un presidente, pues entiende que puede ir 8 años. Sí, dos periodos. Pero ahora se eligió a un hombre que por razones biológicas es difícil que pueda ir a un segundo periodo. Sí, no. Y hoy, por ejemplo, sale un anuncio donde el presidente se equivoca en un discurso y la llama presidente Harris a la vicepresidenta. Oye, eso. Haciendo todavía más grande el debate de que quién es que está gobernando los Estados Unidos, si es Kamala Harris o es el presidente Biden. No, y tú recuerdas en la campaña, ¿no? En la campaña de Estados Unidos, que uno de los grandes, creo que uno de los mítines y de campaña era que Biden venía corriendo en una pasarela. Sí. Que él entró al escenario corriendo, trotando. Sí. Para demostrar su su levantó la mano, o sea, yo estoy bien. Fortaleza estoy física. Entero. Sí. Estoy entero. Sí, pero ya se está haciendo cada vez más frecuente los dislates de Biden. Sí, que se cayó una cuantas veces, va a subir al avión. Sí, bueno, eso es penoso. La verdad es que es un panorama difícil. Y así tú no proyectas liderazgo. Estados Unidos está dividido políticamente, está dividido institucionalmente, y así es muy difícil articular una política exterior coherente. Sí. Cuando tú no has podido ni siquiera la política doméstica manejarla, y tú no tienes amenazas externas ahora mismo que unifiquen. Entonces, ese es el gran... Y esa es la ventaja que están sacando los líderes internacionales, los adversarios como Putin y Xi Jinping, están sacándole ventaja a eso. Bueno, que tienen dentro de sus territorios, han controlado a la disidencia de una forma, porque, por ejemplo... autoritaria. Bueno, porque eso es relativo, lo de autoritario. Sí. Porque un país que tiene una legislación que pueden desaparecerte, secuestrarte, meterte en cualquier cárcel alrededor del mundo y torturarte, como son los Estados Unidos, no puede hablar de autoritarismo. Sí. Lo que pasa es que se le ponen etiquetas diferentes a las cosas. ¿Qué hacen los rusos y los chinos? Hacen lo mismo que hacen los americanos para proteger la integridad de su país, lo que ellos consideran una amenaza. Y la verdad es que en Rusia no hay, yo no sé si tú lo identificas, pero yo no veo quién es que va a liderar ese proceso de post-Putin. No, o quién está en condición de disputarle el poder a Putin ahora mismo. No lo hay, no. Él se ha encargado de eliminar... Sí, bueno, Navalny... Navalny... deben tomarlo de modelo para hacer anuncios de veneno y de antídoto. De antídoto. No hay manera. Él se encarga de que sus adversarios políticos desaparezcan de alguna manera u otra. Accidentalmente. Y, bueno. Tienen accidentes, se envenenan, se intoxican y algunos con balas perdidas. En China no sucede eso porque lo exaltan a las más altas posiciones, a Xi Jinping, y ahí no hay ningún otro. No hay posibilidad de que haya otro. No, y cualquier cosa, si detectan algún foco,
inmediatamente hay un expediente de corrupción y lo fusilan, sin apelación, sin nada. De ahí salen, del tribunal salen a fusilarlo. Entonces, ahí no hay... pero esa unidad interna que han mantenido esos países, o sea, ese control interno de la disidencia, es lo que le ha permitido a la vez hacer tener un peso específico en la política exterior mundial. Porque si tú no tienes control de tu propio país adentro, mucho menos tú vas a controlar afuera. Eso es así. Y ese es el gran problema que tiene los Estados Unidos, que lo tiene la Unión Europea también, que ha perdido mucho poder de control sobre su zona de hegemonía tradicional, que son los países africanos y nosotros, en menor medida, y los países y hacia el este en Europa. O sea, la Unión Europea enfrenta amenazas que son originadas en fracturas internas que hay en esos países. Así que, pero tenemos que irnos a nuestra segunda pausa ahora. A la próxima pausa. Vámonos a nuestra segunda pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Paneo